Y sabe algo, yo no sé si alguna vez usted se ha visto de pronto en un problema muy grande, como cuál, como que le faltan 50 pesos para el pasaje. No sé, a veces despreciamos tanto la monedita de 50 pesos. Para los que no son colombianos sabemos de qué son 50 pesos. Nosotros pues de pronto digamos centavos, un centavo o algo de dólar. Pero ¿cuántas veces nos hemos visto en un problema grandísimo cuando tratamos de buscar y nos faltan 50 pesos para el pasaje? O nos falta, no sé si alguna vez usted ha querido arreglar algo y resulta que llega el momento donde le falta un tornillito, pero vos no lo encontrás, no encontrás el tornillo que necesitas, no lo puedes ver, pero te hace falta ese pequeño tornillo. ¿Y cuántos tornillos botamos? O cuántos tornillos a veces pasa que cuando nosotros queremos, los que no sabemos arreglar cosas, pero siempre el que no sabe arreglar cosas y se mete a arreglar algo, siempre le sobran tornillos. No sé si a usted le pasa, pero siempre sobran tornillos, ¿no? Pero ese tornillo siempre va a hacer falta. Cositas pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros ignoramos o no queremos prestarle atención a las cosas pequeñas que a veces vemos en nuestra vida. A esas cosas pequeñas que a veces vemos ahí insignificantes, que no las tenemos en cuenta y que no nos importa muchas veces. Quiero decirle que a veces las cosas pequeñitas, esas cosas pequeñas son las que hacen las diferencias entre muchos lugares, o hacen las diferencias en las vidas. Esas cosas pequeñas son las que van a de pronto a traer una transformación a tu vida. A veces no le prestamos atención. Si tú no tienes esos 50 pesitos, esa monedita pequeña para un pasaje, los que nos da vergüenza de pronto pedirle a otro que nos ayuden, pero cuando tú no tienes esos 50 pesos, esos 50 pesitos, esa monedita pequeña, sencillamente no vas a poder viajar ni ir al lugar que tú necesitas ir. O sea que se convierte en un problema. O sea que si no tienes, si no le pones cuidado a las cosas pequeñas, pues vas a tener un problema. Pero si le pones cuidado, sencillamente vas a ver la bendición y te vas a dar cuenta que eso tan pequeño en que tú no tenías o no te fijabas, hizo algo grande en tu vida. Hoy quiero decirte algo, y es que hoy no voy a hablar tanto de un hombre, sino de lo que hizo grande a un hombre. Y resulta que quiero que vayamos a la historia, por favor. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, y quiero que tome su Biblia donde quiera que usted esté, tome la palabra del Señor, y quiero que vayamos a Lucas, por favor. Quiero que miren Lucas capítulo 19. Una historia muy conocida, pero vamos a recordarla hoy. Lucas 19. Lucas 19. Y dice, esta es la historia de Zaqueo. Y yo quiero que todos, no vamos a hablar tanto de Zaqueo, pero quiero que por favor le preste atención a esto, y quiero que se concentre en la palabra del Señor. Y hoy usted se va a dar cuenta por qué a veces es importante guardar eso tan pequeñito, o ponerle atención a esas cositas pequeñas que a veces otros ignoran, o que a veces nosotros ignoramos. Entonces dice en el capítulo 19 de Lucas, verso 1 al 10, vamos a leer hasta el 10. Y dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver a Jesús, tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Quiero hablarle de algo, primero entrar en un contexto para que usted me pueda entender lo que quiero enseñarle. Ahora, mirando la historia, habla de un hombre llamado Zaqueo, un hombre que era pequeño, ¿no? Pero era judío, era un hombre que era judío. Pero dice la historia, o cuenta la historia, escuche bien, que los romanos, escuche bien, para financiar un gran imperio mundial, los romanos cargaron de impuestos elevados al pueblo del Señor, o sea, al pueblo de Israel. Y con el fin de poder ellos patrocinar todo el paganismo que ellos hacían. Entonces ellos cargaron de impuestos elevados a las naciones que estaban bajo su dominio. Entre esos estaba el pueblo de Israel. Y resulta que los judíos se oponían a estos impuestos. Eran impuestos muy altos. Zaqueo era un recaudador de impuestos, pero era judío, o sea, trabajaba para los romanos. O sea, Zaqueo trabajaba para los romanos. Ahora, los judíos se oponían a estos impuestos porque servían para apoyar el gobierno secular y los dioses paganos. Pero aún así ellos tenían que estar pagando, ellos tenían que pagar sí o sí cada impuesto. Ahora, los cobradores de impuestos eran las personas más odiadas,
y más impopulares en Israel. El que era recaudador de impuestos, sea judío o no sea judío, eran los más odiados, los más despreciados. Y los judíos, a los judíos por nacimiento que optaban trabajar para los romanos, se les consideraba traidores. O sea que para el mundo, o sea, para los israelitas, Zaqueo era un traidor. O sea que no lo querían. A este tipo no lo querían para nada, ¿no? Ya saben por qué. Porque era un hombre que trabajaba para los romanos y era el que recaudaba impuestos. Resulta que los que recaudaban impuestos se volvían ricos. Ellos eran muy ricos. Ellos obtenían sus ganancias de todos estos impuestos, de la opresión que hacían a los demás pueblos. Entonces obviamente eran muy odiados por el pueblo. Ahora, la historia trata de que Jesús fue a Jericó. Pero siempre que Jesús intervenía, o siempre que Dios interviene en una persona, en un lugar, interviene en cualquier circunstancia, en cualquier situación, resulta que o pasaba por un lugar Jesús, siempre iba a suceder algo de parte de Dios. Siempre que Dios llegaba a un lugar, siempre sucedía algo iba a suceder. Y resulta que es por eso que nosotros clamamos a Dios con fe. Y si algo sucede, escuche, la fe nos lleva a poder hacer que algo suceda en el Señor. Pero muy bien, estaba hablando de Zaqueo y no le voy a hablar tanto, ni me voy a detener, vuelvo y le digo tanto de Zaqueo. Ahora, cuenta la historia que era un hombre recaudador de impuestos, pero de baja estatura. Diga conmigo, de baja estatura. Era recaudador de baja estatura, pero también era odiado por los judíos. El interés de este hombre por conocer a Jesús lo lleva a adelantarse. Escuche bien lo que dice la escritura. Entonces vamos a seguir mirando en el verso 4. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento, diga conmigo, muy contento, el recaudador de impuestos, el traicionero, ¿no? Los demás lo traicionaban, pero ¿por qué se encontró con Jesús? Jesús no tenía la misma actitud que los demás. Y dice: tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. No faltan los que murmuran, no faltan los que critican. Cuando tú quieres hacer algo bueno o algo que está fuera de lo normal o fuera de las costumbres humanas, a la gente le va a chocar, a la gente no le va a gustar. O sea, cuando tú vas en contra de la corriente de este siglo, a la gente no le va a gustar. Porque era inaudito que un judío, porque Jesús era judío, que un judío entrara a comer o en la casa de un recaudador de impuestos, porque era un traicionero. Eso no lo aceptaban ellos, eso no lo querían ellos. Y por eso empezaron a murmurar y empezaron a decir cosas como, empezaron a decir, pero al ver esto todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, escuche bien: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si a algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Dice Jesús, y mira lo que le contesta el Señor: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Mire lo que le decía, Zaqueo también era del pueblo de Israel. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Muy bien, conocimos la historia, sabemos de qué está tratando. Está hablando de la visita de Jesús a un hombre, a un recaudador de impuestos. Sucedieron cosas con esta visita. Algo empezó a suceder en medio de Zaqueo y en medio de esta casa. Había un interés por que Zaqueo conociera al Señor. Pero era pequeño, era un hombre de baja estatura. La pregunta, escuche bien, si usted mira la historia y dice que él corrió, se subió a un árbol, se trepó a un árbol. Escuche, el hombre rico, el recaudador de impuestos, ¿qué necesidad tenía? Imagínese hoy en día, escuche bien, o imagínese al hombre más rico de Colombia correr a un árbol y subirse para ver al presidente o para ver a un personaje importante. ¿Qué necesidad tendría este hombre, siendo tan rico, de poder subirse a un árbol?
Y resulta que este hombre lo hizo, porque resulta que no valía ni el dinero ni nada que él tuviera. Pero llegó un momento que me llama la atención algo, y es que Dios tiene cuidado de absolutamente todo en nosotros. Ahora, Dios sabía que este hombre, que hace miles de años atrás iba a suceder esto. ¿Qué iba a suceder? Que un hombre como Zaqueo iba a tener que conocer a Jesús, porque Dios estaba interesado en salvarle. Pero Dios no se queda así nomás. Yo quiero hacer una pregunta en esta mañana, y la pregunta es la siguiente, y es: ¿quién cuidó el árbol? ¿Quién cuidó el árbol que fue instrumento para que Zaqueo pudiera subir? Ahora, nadie le puso atención. Si miramos la historia, la gente tal vez nadie le pone atención al árbol. Pero pensemos una cosa: ¿por qué durante años ese árbol no fue arrancado? ¿Quién sembró ese árbol a la orilla? Tal vez le voy a contar la historia. Hace muchos años Dios sabía que iba a nacer un hombre llamado Zaqueo, pequeño de estatura, y que iba a ser odiado por su pueblo. Pero resulta que Dios determinó salvarle. Y como Dios determinó salvarle, quiso sembrar una semilla, un árbol. ¿Por qué? Porque Dios sí sabía que 100 años o 200 años más adelante, o 50 años, qué sé yo, o 80 años, no lo sé, iba a necesitar alguien ese árbol. Entonces nadie le pone cuidado al árbol. ¿Por qué? Porque el árbol no importa. El árbol no importaba. La pregunta es: para el hombre no le importaba, pero para Dios sí. Ese instrumento fue el árbol. Ahora, el árbol, ¿por qué no lo arrancaron? Le pregunto: ¿por qué no pasaban los niños por la orilla del camino? Porque dice que pasaban por la orilla del camino. ¿Por qué la gente no lo pisaba? ¿Por qué la gente no lo arrancó? ¿Por qué la gente no lo cortó? ¿Por qué ese árbol creció? ¿Quién cuidó ese árbol? ¿Por qué ese árbol, un insignificante árbol? La gente miraba cuánta gente pasaba por la orilla de ese árbol. No lo determinaron. Pero Dios años atrás, muchos años atrás, sabía que ese árbol lo iba a necesitar. Por eso yo me imagino que Dios se encargó de cuidar el árbol. Se encargó de que no lo cortaran, de que nadie ociosamente fuera a arrancarlo, lo pisoteara cuando fuera creciendo. Se encargó de que esa semilla, precisamente ese árbol, cayera a la orilla de ese momento y pudiera crecer bien. Ahora, nadie le puso atención al árbol. Pero ¿sabe algo? Este árbol fue el instrumento para dos cosas. Escuche bien: este árbol, lo insignificante, ya no sé si tú me estás entendiendo el mensaje, pero a veces lo insignificante para otros puede ser lo importante y la herramienta para que tú puedas alcanzar lo que tú necesitas. Ojo, vuelvo y te lo repito: lo insignificante para otros, como el árbol, puede ser la herramienta para que algo grande suceda, como en el caso de Zaqueo. Para la gente era lo insignificante, no importaba, nadie le ponía cuidado a un árbol, pero Zaqueo lo necesitó. Si no fuera por ese árbol que Dios cuidó, un simple árbol, Dios cuidó. ¿Para qué? Para que llegara el momento para dos cosas. Este árbol trajo dos cosas. Escuche: salvación a un hombre y prosperidad a otros. ¿Por qué? Porque resulta que dice que él quería ver a Jesús, y la única herramienta que tuvo fue ese árbol. Entonces el árbol estaba allí, estaba plantado, creció, Dios lo cuidó, porque ese hombre iba a necesitar que ese árbol alguien se subiera pequeño. Y dice que Jesús lo vio, porque este hombre tenía mucho dinero. ¿Qué necesidad tenía de irse a ver a Jesús? Pero dice que tenía curiosidad. Entonces Dios puso la curiosidad en él. Entonces llegó el momento donde él corrió a subirse a su herramienta, que es el árbol, a lo insignificante. Entonces se subió al árbol y llegó y pudo llamar la atención de Jesús. Jesús le dijo: baja de allí, porque hoy voy a cenar contigo. Este hombre dice que muy emocionado se bajó del árbol, se fue con Jesús a su casa, y dice que hoy ha llegado la salvación a esta casa. Trajo salvación el árbol. Este instrumento insignificante trajo la salvación a un hombre. Pero mire lo que dice mire lo que dice antes: ahora mismo voy a darle a los pobres la mitad de mis bienes. Y dice: y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Vino y trajo prosperidad, lo insignificante. Yo no sé cuánto me están entendiendo ahora. Escuche bien: Dios tiene todo bajo control y bien planeado. Escuche bien: no permitió que le pasara nada al árbol.
No permitió nada. Caía el agua suficiente, el sol suficiente. Permitió que creciera y se fortaleciera. Y tanto fue así que lo colocó en el lugar correcto por donde Jesús iba a pasar algún día y donde Zaqueo lo iba a necesitar. ¿Qué quiero decirte con este mensaje? ¿Quién cuidó el árbol? El árbol significa para ti, o vuelvo y digo, no sé qué significa en esta hora, pero el árbol puede significar tal vez eso insignificante que otros tal vez no aprueban o no valoran de ti. Tal vez ese árbol puede ser eso que tú necesitas para poder avanzar. Puede ser algo pequeño, puede ser algo insignificante, pero en las manos de Dios puede hacer algo grande. Escúchame bien, ¿se acuerda de Moisés? Llega Jesús y el Padre le dice a Moisés, le dice: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y Moisés le dice: lo único que tengo es una simple vara. Escuche, simple vara. Y Dios le dijo: pues toma esa vara, porque con esa vas a liberar a Israel. Escúcheme, Dios utiliza lo insignificante para traer salvación y para traer victoria a nuestra vida. No desprecies lo pequeño que puedas tener. No desprecies una pequeña palabra. No desprecies una pequeña cosa. No sé, algo Dios puede hacer con lo pequeño, porque Dios cuida lo pequeño que tú necesitas, porque tú vas a ver, o Dios sabe qué es lo que realmente tú necesitas. Y a través de esa vara llegó Moisés y trajo libertad. Una vara abrió el mar. Una simple vara abrió el mar. Un simple árbol trajo salvación a una familia y trajo multiplicación y bienestar económica a muchos. Un simple árbol. Porque le voy a contar algo: si él no tiene el interés, sencillamente no busca dónde subirse. Si no hubiera estado el árbol, o tal vez hubiera pasado del árbol. Mi Dios tiene cuidado de tantas cosas. Por eso Él cuidó el árbol. Él cuidó lo pequeño, lo insignificante. Dios está cuidando algo en ti. Tal vez tú no le veas el sentido ahora a lo que está pasando. Tal vez digas: Señor, no le encuentro sentido. Es insignificante lo que estoy pasando. No le veo cómo puede ser esto para mi bendición. Pero déjame decirte que Dios lo puede hacer, y que si el Señor está, todo va a estar. No desprecies lo pequeño, lo insignificante. Hoy Dios escucha bien, ¿cuántos Zaqueos hoy necesitan un árbol? ¿Cuántos Zaqueos necesitan subirse a eso insignificante, a lo que otros desprecian? Pero puede ser grande en tu vida, muy grande en tu vida. Algo Dios va a hacer contigo, porque escuche bien, Dios nunca va a ignorar realmente lo que tú eres y lo que tú necesitas, porque una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que tú necesitas. ¿Cómo ignorar algo tan insignificante pero tan necesario en ese momento? Nadie le pone cuidado al árbol, nadie le puso cuidado, nadie, pero Dios sí, porque era el instrumento que Dios iba a utilizar para que él pudiera ser salvo. Escúchame bien, hoy tú no puedes menospreciar. Ya no puedes seguir botando la monedita de 50 porque sabes que te va a hacer falta. Ya no puedes seguir botando cualquier cosa que sabes que necesitas porque te va a hacer falta. ¿Cuánta gente hoy en día dice: no, yo para qué? Y las botan. Y a veces nos vemos con la necesidad de que nos faltan 50 pesos. No desprecies. Un árbol bien cuidado trajo salvación y bendición económica a mucha gente. Así que te quiero decir algo en esta hora, ya para orar por ti. ¿Quién cuidó el árbol? El árbol lo cuidó Dios. ¿Quién está cuidando tu árbol? Ese árbol o esa insignificancia que tú tienes o que otros ven en ti, Dios la está cuidando. Tal vez para muchos tu hogar es insignificante. Tal vez para muchos tus sueños son insignificantes. Tal vez hay personas que te miran a ti como insignificante. Pero hoy tú puedes ser ese árbol que Dios está preparando para que otros sean bendición, para que otros sean edificados, para que otros puedan ser plantados, puedan ser bendición. Un simple árbol trajo salvación. Un simple árbol trajo multiplicación. Hoy no puedes despreciar lo pequeño, lo insignificante que para otros puede ser grande para ti. Una cosa pequeña puede cambiar la historia de tu vida. Una cosa pequeña puede cambiar el rumbo de tu vida. Así que hoy es el día, escúchame, y tú hoy te vas a levantar en fe, porque así como una vara en Moisés abrió un mar, hoy mira qué pequeño puedes tener.
y puede cambiar el rumbo de tu vida. No permitas que nadie, escuche bien, menosprecie lo que tú tienes, porque para otros es insignificante. En las manos de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Puede ser tu familia, tus hijos, qué sé yo. ¿Cuánta gente desprecia tu vida? ¿Cuánta gente desprecia tu ministerio? ¿Cuánta gente desprecia tantas cosas en ti? Pero en las manos de Dios pueden traer transformación, pueden traer vida, salvación, prosperidad. Quiero decirte algo. Tal vez tienes poco para invertir, pero en las manos de Dios puede traer bendición y multiplicación. Tal vez dirás, tengo muy poco dinero, pero Dios, a través de ese poco, que tal vez para muchos es insignificante y te dicen, eso no te va a alcanzar para nada, Dios puede utilizarlo para hacer algo grande contigo. Solamente esperas que tú tomes la decisión correcta, porque hoy tal vez hay árboles sembrados en la orilla que Dios está cuidando para que tú en algún momento los utilices. Muchos no están viendo los árboles en la orilla, muchos no los están viendo, pero muchos están corriendo. Los que son entendidos están corriendo para poder ver subirse a ese árbol, eso pequeño que tal vez tienes, eso insignificante que otros ven en ti. Eso es lo que tú vas a utilizar, y es lo que Dios va a utilizar para traer bendición a tu vida, a tu casa y donde quiera que tú estés. ¿Quién cuidó el árbol?